En nombre del Centro de Investigación de la Comunicación, de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, les damos la bienvenida a este encuentro que consideramos muy especial, porque de alguna manera supone un reencuentro entre los docentes del ámbito de la comunicación y el periodismo de la República Dominicana con el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL. Agradecemos la presencia de ustedes y pedimos excusas por la ausencia de nuestro presidente, que quería de verdad estar aquí y fue el gran motivador de este reencuentro. Contamos con la presencia de doña Aida Montero, directora de esta magnífica biblioteca que nos acoge hoy. También celebramos la presencia del presidente de la Asociación Dominicana de Escuelas de Comunicación, Félix Almonte, y con él a todos los miembros de la institución que lo acompañan. El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas nos honra igualmente con su asistencia, al igual que profesores y periodistas vinculados a nuestro centro de investigación. De verdad, es un grupo selecto. Aquí tenemos también al rector, nuestro rector del I-Global, don Marcos Villamán. El CIESPAL y su publicación más emblemática, la revista Chasqui, constituyeron una plataforma de formación e información para los profesores de la Escuela de Comunicación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y los periodistas que ejercían la comunicación principalmente a través de radios educativas décadas atrás. Sí, acuérdense que hubo una época en que no había internet, que los libros llegaban escasamente. Entonces, organismos como CIESPAL se constituyeron en el referente para entender la comunicación y el ejercicio de la comunicación con un nivel de compromiso social, en el que organismos internacionales como la UNESCO tenían una influencia fundamental. En esa época no había fake news, en esa época no había redes sociales, y la manipulación de la información de alguna manera estaba más controlada. Y habían organismos internacionales como la UNESCO que potenciaban la existencia de un CIESPAL para que incidir en la comunicación, en la forma de enseñar el periodismo. Entonces muchos docentes dominicanos recibían becas para ir a formarse en CIESPAL. Onofre de la Rosa, a los que todos los más antiguos aquí conocen, fue un becario, no está presente, pido excusas porque está fuera del país. Por eso agradecemos de manera muy especial la presencia de Camilo Molina, director de Publicaciones e Investigación de CIESPAL, y la conferencia que ofrecerá con el tema Agendas y Teorías de la Comunicación, una revisión al legado, desafíos y propuestas desde el CIESPAL a los 60 años de su creación. Desde Ecuador, sede de CIESPAL, han venido también los doctores de la Facultad de Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja, Abel Swing y Diana Rivera. Gracias por acompañarnos. Quienes participan junto a Molina en el 4º Congreso Internacional Alfamet, Competencia Digital del Acceso al Empoderamiento, inaugurado hoy miércoles. FUNGLODE forma parte de las instituciones locales que apoyan el encuentro, que reúne a más de 200 docentes e investigadores del ámbito de la educación y la comunicación. Organizamos este encuentro con la colaboración de la Escuela de Comunicación Social y Medios Digitales del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. La coordinadora de la escuela, amiga periodista Rosa Alcántara, me acompaña por tal motivo en esta mesa de honor. Rosa les hará una resumida presentación de la hoja de vida de Camilo Molina, quien, como verán, tiene una trayectoria académica excepcional. Adelante. Así es. Buenas tardes. El doctor Camilo Molina tiene una gran trayectoria en el mundo de los estudios de la comunicación social. Él es el director de publicaciones e investigación del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, esta es la CIESPAL, y es coordinador académico de CIESPAL con las responsabilidades de los procesos de investigación, capacitación y coordinación editorial de Chasqui, la revista latinoamericana de comunicación. Asimismo, el doctor Camilo Molina es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, especialista académico en Asuntos Públicos de la Universidad de Minnesota, máster en Ciencias Sociales y Comunicación de la Flaxo, graduado con honores summa cum laude.
licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, licenciado en Teología de la Universidad Católica de Cuenca, cursos de especialización en Comunicación Científica, Metodología de Investigación, Organismos Internacionales, Derechos Humanos y Comunicación Política. El doctor Camilo Molina es también profesor de Sociología de la Comunicación de la Facultad de Comunicación, Artes y Humanidades de la Universidad UTE Ecuador desde el año 2013. Así también es presidente del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la UTE. La verdad que el doctor Camilo Molina tiene un récord de estudios admirable que reconocemos en esta ocasión. Además, es coordinador del Observatorio de Cooperación Internacional en Ecuador desde el 2013. Ha sido subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en el 2011 y 2018. Director de Investigación del Servicio Ecuatoriano de Capacitación, asesor de la ministra de Cultura del Ecuador en el 2013 y consultor para diversos organismos no gubernamentales y gubernamentales. Bienvenido, doctor Camilo Molina. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias con todos y con todas. Gracias por la invitación a Funglode. Creo que es una oportunidad, como mencionaban, para refortalecer lazos que existen entre CIESPAL y la región del Caribe. Quizá para muchos de ustedes CIESPAL es conocido, pero para otros no. Y en ese sentido esta charla estaba pensada con dos objetivos como tal, que es lo que yo quería compartir. El primero, retomar, digamos que sea un coloquio para pensar las teorías de la comunicación en América Latina y cuál es la vigencia que tiene hoy. Y junto a ese cuestionamiento también repensar y proponer desde CIESPAL el origen de un centro que aquí pusimos el nombre original, ¿no? Un centro que tendía a fortalecer estudios superiores en periodismo, hoy en día hablamos en comunicación, para América Latina, en un momento donde la internacionalización de la educación recién comenzaba, hace 60 años, estamos justo en los 60 años de CIESPAL que se cumplirán ahora en octubre, y entonces la idea es poder hacer ese enlace entre esas agendas y teorías de un pensamiento propio que tiene ya una historia y el rol que ha tenido CIESPAL como centro y su formación como tal. Entonces espero poder conversar, no sé cuánto tiempo tenemos, que será unos 20, 25 minutos y poder hacer una conversación. En ese sentido la presentación tiene tres partes, las agendas, como las vemos o las entendemos de la comunicación latinoamericana, su pertinencia y las acciones que CIESPAL está realizando y que les proponemos también para sumarse desde esta república y desde el Caribe como tal. En ese sentido quería comenzar con una agenda histórica. Existen diversas formas de entender a la comunicación y a las teorías, ¿no? Uno podría hablar de al menos estas tres, aunque cada autor y cada escuela tiende a pensar de manera diferente. La elaboración de conocimientos en comunicación, digamos que ha tenido tres grandes momentos o imaginarios de su historia cultural: clásico humanista, científico-teórica y crítico-reflexiva. ¿Por qué nos referimos a esto? Básicamente la clásico humanista es la visión más tradicional de la comunicación con ese antiguo esquema emisor, receptor, mensaje, y como una rama más bien ligada, si quieren, a la psicología, a los inicios de la sociología latinoamericana. Solo recordar los grandes tratados de inicios del siglo XX, y también a los estudios del periodismo como tal, que es como inicia esta gran teoría de la comunicación latinoamericana. Después está esto que llamamos científico-teórica, que quizá está más ligada a los estudios, llamémoslo progresistas, o si se quiere, cercanos al impacto que tuvo el primer marxismo y esta vocación científica también en América Latina hacia mediados de siglo, un poco ambientado en el contexto de la Guerra Fría y la ilusión de la extensión de la Revolución Cubana hacia otros países latinoamericanos, y también a la necesidad emancipatoria y esos grandes discursos y relatos científicos sociales como la teoría de la dependencia, que tuvieron un alto impacto hacia el 61-62 y que además tiene un correlato
en las ciencias sociales, del cual incluso el nombre de CIESPAL se deriva en su acrónimo, ¿no? La CEPAL como esa comisión para América Latina, y con una funcionalidad con sus primeros, con la famosa escuela cepalina, de generar un pensamiento social propio y una teoría de emancipación de este centro de dependencia. Y finalmente una teoría crítico-reflexiva, quizá más en la onda de los primeros estudios postmodernos, si se quiere llamar así, y del giro del discurso y la posibilidad de enlazar teorías culturales con teorías estructurales, que tendrá correlatos como por ejemplo en grandes autores que hilvanan entre científico-teórica y crítico-reflexiva para nosotros. Solo por recordar, hay grandes autores como Matelar, el mismo Marqués de Melo, el mismo Kaplun, entre otros, ¿no?, que empiezan ya a generar una serie de tendencias y que finalmente tendrá también en Martín Barbero otra forma de comprender estudios culturales y su inclusión hacia el área de comunicación. En ese sentido, pues bueno, ese es un esquema que se toma, entre muchos otros, pero yo creo que tiene una importancia. Aquí pusimos un poco, ahí una flechita, no sé si se ve bien, porque aquí está en color azul, ¿cierto? Digamos que CIESPAL se enlaza en esa base científico-teórica. En ese inicio, con un diplomático ecuatoriano que intenta generar o llenar dos vacíos. El primero, la ausencia de estudios periodísticos en su primer momento para América Latina y la ausencia de conectividad entre los países de la región. Y en una reunión de UNESCO, donde se había creado el primer centro global de comunicación en Estrasburgo, en 1957, se propone la realización de un centro similar para América Latina, que se concretará un par de años después como centro en sí mismo. Y ese es el origen de CIESPAL, un origen histórico, un origen de una pretensión de un análisis científico teórico, de una posibilidad de crear una teoría de comunicación latinoamericana y una escuela de periodismo latinoamericana. No sé si aquí nos pasó. No ha pasado, ¿no? Bueno, en ese sentido, a mí me parece importante hablar sobre qué o cómo se ha concebido a CIESPAL. Primero, es un centro UNESCO y surge como tal, como un centro que pretendía tener una neutralidad, pero también una visión, si quieren, progresista o de derechos de la comunicación y del periodismo. Un centro de investigación. No sé si muchos han estado habituados, han conocido la bibliografía y quienes han pasado por CIESPAL. Todos los que les he mencionado fueron en algún momento parte tanto del equipo de investigación como el equipo editorial de CIESPAL, pero además latinoamericano. En esto tuvo mucho que ver, o una gran influencia, sobre todo Daniel Prieto Castillo. No sé qué tan conocido sea acá. Él es un autor de Mendoza, muy activo en la zona andina, sudamericana. Estuvo también presente en las propuestas de la creación de las universidades andinas de Venezuela, de Ecuador y de Bolivia, que desafortunadamente no calaron bien en Colombia y en Perú, porque tenía esta pretensión. Y estuvo muy presente en la fundación de varias escuelas de comunicación. Y bueno, Abel también es parte de FELAFAX y de esa iniciativa de congregar en una red a las organizaciones latinoamericanas. Entonces, Daniel Prieto Castillo creo que marca un hito, y lo menciono, yo les voy a contar al final unas muy buenas sorpresas que tenemos en editorial CIESPAL y Chasqui como tal, en estos 60 años, pero es uno de los propulsores. Él se junta con Luis Ramiro Beltrán y con Marqués de Melo y comienzan en CIESPAL a crear o a generar una escuela de capacitación donde podían encontrarse bajo un proyecto de cooperación que fue muy interesante con algunos países nórdicos, especialmente holandeses, con algunas organizaciones holandesas, y se crea algo así como una suerte de una escuela de becarios para el periodismo y la comunicación. Y esto permitió que estos grandes pensadores se encuentren junto con quienes dirigían en sus posgrados.
Creo que es un contexto muy avanzado si pensamos hace 60 años la posibilidad de generar intercambios y que además tuvieran becas y que además tuvieran alcance de investigaciones doctorales y de investigaciones pertinentes para la región y con una escuela propia, muestran la singularidad de lo que CIESPAL significa y significó para la evolución de la comunicación en América Latina. Uno simplemente puede hacer una revisión. Nosotros estamos terminando de hacer un catálogo de un archivo que está certificado por UNESCO que se llama Memorias del Mundo, que tiene alrededor de 9.000 documentos de periodismo y comunicación entre el 59 y el 78, el cual creo que es un catálogo único. De hecho, en CIESPAL, que es un edificio de 8 pisos, el primer piso tiene una mediateca, estamos acabando la digitalización, debe ser una de las más completas bibliotecas de comunicación y periodismo de América Latina. Y por qué no decirlo a nivel global. Tenemos muchos archivos históricos, manuscritos inéditos de los autores que les menciono. Estamos acabando con la edición de uno de Luis Ramiro Beltrán, que es una autobiografía bibliográfica, que es muy interesante, donde él cuenta precisamente trayectorias de comunicación, focomunicación, educomunicación, comunicación popular, que es bastante interesante, ¿no? Ahí se publicó también este texto de la comunicación prehispánica. No sé si lo conocen, pero creo que es uno de los hitos más importantes de ese rol de investigación, la recuperación de los símbolos y signos comunicativos de culturas ancestrales, entre otros muchos que les podría contar como tal. Entonces, es un espacio de articulación, reflexión y aprendizaje de la comunicación en todas sus dimensiones, siempre desde esa tradición de la convivencia y la puesta en práctica cotidiana. Entonces, CIESPAL además ha tenido de esa característica internacional, de esa característica de poner a varios grupos, también la de crear, como les decía, un pensamiento propio, que hasta ahora es muy difícil de definir, creo que no solo en comunicación, sino en ciencias sociales. ¿Qué es lo que significa o cómo se hace comunicación latinoamericana? En algunos de los números del 82, 83, 84 de Chasqui, hay esta pregunta, ¿cierto? ¿Cómo se hace y cómo se realiza comunicación latinoamericana? Y debemos acudir, por eso la presentación era teorías y metodologías como tal. La solución no existe, pero sí un horizonte, una deriva, y es el contexto nos da el sentido o nos marca la pauta para la comunicación hacia la cual dirigirnos. Y en ese sentido, esas tradiciones de educomunicación o comunicación popular, comunicación comunitaria, se enmarcan también dentro de los debates de nuestra propia ciencia social. Básicamente de dos grandes teorías, ¿no? La investigación-acción participativa, que tendrá, pues entre otros muchos, Orlando Falsborda, y los aportes también de las teorías del oprimido de Paulo Freire. Ambos pasaron en su momento por CIESPAL y tenemos bastantes aportes de ellos en las revistas. Y lo que nos indican es eso, ¿no? O sea, más allá de en cuál de las escuelas uno quiera enmarcarse, lo importante es poder responder a los propios contextos. Uno recuerda los debates de filosofía latinoamericana de Roig o de Sea de Nuestra América, pensando en Martí, y también de Salazar Bondi en Perú, que precisamente hablan de lo contrario, ¿no? Ellos hacían un análisis a esa famosa metáfora de que la filosofía griega nace de la admiración por la belleza, y ellos hablan, nuestra filosofía nace del horror de la opresión y de un sistema de anclaje mestizo, racista y colonial. Y ese es el que tenemos que construir, y la comunicación se enclava allí, en poder encontrar junto a las comunidades y junto a estas metodologías, no solo el pensamiento propio, sino las formas de generar, no en una onda, llamémoslo de revanchismo o de simplemente denuncia, sino también de co-construcción conjunta de esos nuevos horizontes y sentidos. Creo que eso es un mensaje poderoso que tenemos en la tradición latinoamericana y que sigue siendo muy vigente, ¿no? Seguimos estando, de acuerdo a los últimos datos de la CEPAL, precisamente, llevamos ese ranking, digámoslo, triste, ¿no? De estar durante los últimos 7 años luchando con la desigualdad como tema central. Seguimos siendo el continente más desigual, seguimos siendo, además, si lo trasladamos a la parte comunicacional, el continente con mayor concentración de medios de comunicación, monopolios mediáticos,
con unifuentismo, con réplica de fuentes de información que no se generan en la región, incluso sobre nuestros propios hechos como tal. Y entonces uno va viendo que esos correlatos que estaban antes siguen existiendo ahora y cada vez incluso repercuten más, ¿no? Conversábamos hace un poco con las compañeras. Una de las iniciativas que tiene CIESPAL precisamente es generar un observatorio, pero no hacer un observatorio porque ya hay. Recopilar como fuente de observatorios que existen, especialmente con Eric Torrico en Bolivia, que tiene el Observacón hace varios años, con César Bolaño, el de Economía Política, que también trabaja muy bien, y generar una suerte de análisis, porque también tenemos intentos de regulación de medios que acabaron siendo en este famoso adagio de que la mejor ley de medios es la que no existe, pero no significa que porque no exista mejora la práctica periodística. Solo cabe recordar, no sé, en los últimos días hemos tenido el caso del periodista colombiano que ha sido expulsado de una de las mejores revistas por hacer una denuncia frente a la política editorial de la propia revista. Y así podemos ver cómo han caído casi como dominó esos intentos de regulación, con todos los pros y contras que tenían, servían como un horizonte para que tengamos igualdad de derechos entre audiencias y emisores de mensajes o productores. Y entonces la gran pregunta es qué hacer. La academia debe suplir y la academia debe anclarse en esta tradición latinoamericana. Y en ese sentido CIESPAL pues tiene estas propuestas como tal y se concibe como un ente articulador, más que convertirnos nosotros en algo así como un intermediario, simplemente servir como el punto nodal para que otros se encuentren. Eso es lo que ha pretendido CIESPAL y lo que quiere mantener CIESPAL como tal. Que sea ese punto de encuentro donde se puede ir físicamente o virtualmente, donde están los repositorios, donde está la información, que les cuento a ustedes como tal, ¿no? Ese fondo editorial está por más de las 1.200 obras en 40 años que tiene el sello, y la revista estamos en el número 140, en este momento sale el próximo mes, ya de la segunda etapa, ¿no? Que es desde el 81. Entonces es una revista que tiene un anclaje y tiene toda una revisión bibliográfica, teórica y metodológica de la comunicación latinoamericana. ¿Cómo inició CIESPAL? Pues bueno, les conté un poco, ¿no? Empieza a tener forma desde el 56, cuando la UNESCO creó el Centro de Estudios Superiores en Estrasburgo, como yo les comentaba, y el 8 de octubre del 59 se constituye en el Centro Internacional de Estudios Superiores para el Periodismo. En sus primeros años, ¿cierto?, impulsa procesos enmarcados en la corriente funcionalista. Ya si uno quiere anclar entonces, además de la corriente latinoamericana, de hablar con las corrientes de investigación, acción participativa y con la pedagogía del oprimido, además tiene un análisis funcionalista articulado a necesidades geopolíticas. Es una época que a veces se critica en CIESPAL, este cambio de modelo, pero creo que también hay una serie de estudios muy importantes. Estamos recuperando en este archivo que les cuento, por ejemplo, análisis de distribución de frecuencias en América Latina desde los años 60. Por ejemplo, eso tenemos nosotros como acervo histórico. Les voy contando temas porque este archivo es casi inexplorado. Quizá hay investigadores que quisieran conversar con nosotros y esa información está disponible y es casi una información que es un fondo de investigación muy amplio para tesis doctorales o tesis de investigación histórica de la región. Está un mapeo que hicieron varios de los investigadores en estos años sobre las asociaciones de periodistas por país y asociaciones de comunicación por país. Y hay un tercer mapeo que es interesante, que es de las facultades de periodismo, así hablan, no tenía facultades de comunicación, facultades de periodismo y los seminarios que se realizaron durante los años 60 y 70. Entonces está catalogado, falta que haya investigadores que se quieran interesar. Creo que hay una interesantísima revisión y unos primeros análisis de cómo se distribuyeron las frecuencias en esos momentos. Lo que es interesante es que algunos de los estudios revisan cómo se distribuyeron frecuencias en las dictaduras latinoamericanas. No hay que olvidarnos de los contextos en los que vivíamos. Y entonces ahí tiene otra línea de trabajo a la cual pues yo les invito a que conozcan y que podemos compartir al final si conocen o están interesados en este tipo de trabajo. Se esperaba que esto
tuviera algo así como un movimiento de contrainsurgencia, ¿no? Hay una serie de proyectos que se criticaron allí en CIESPAL y en general en la región. Este tema de reducir la influencia del socialismo y que generó una serie de proyectos de investigación en América Latina y que tenía un tema de periodismo y estrategia, ¿no? Así se llaman algunos de los estudios que están catalogados, ¿no? Estrategias de comunicación, de prevención contra el comunismo, que también es otra cuestión interesante que uno podría chequear en la parte histórica. Gracias al apoyo de la formación de investigadores, existen lo que llama aquí Medina, ¿cierto?, la altivez contestataria de las voces del sur. También se empiezan a generar una serie de, si quieren, contrarrespuestas a este tipo de proyectos o de visiones que existían en la comunicación. Y ahí hay un punto clave, ¿no? El primer seminario sobre investigación de comunicación en América Latina que CIESPAL organizó en el 73 en San José, en Costa Rica. Una reunión de la cual surge la Declaración de Costa Rica para CIESPAL y que también dará pie a la unión con otro sistema latinoamericano de investigación social que es el de Flaxo, cuya sede finalmente pues queda en Costa Rica, pero empieza todo este movimiento de una generación de una red, ya no pensar solamente centros, sino hacer enclaves, hoy llaman algunos clústeres, ¿cierto?, con estos anglicismos, pero era este tema de las redes y los enclaves propios para fortalecer la visión latinoamericana de comunicación. En esa declaración está en la Chasqui 187, ¿cierto? Esa declaración de Costa Rica, pues enlazan más o menos los principios que les he contado, ¿no? El primer volumen de Chasqui es muy interesante, el número 1, porque hay 5 artículos. El primero de ellos dice la necesidad, traza como las líneas de investigación de CIESPAL hasta ahora, y es el espíritu al cual respondemos. La necesidad de diálogo con las ciencias sociales, la necesidad de unas ciencias sociales propias y la necesidad de un periodismo y una comunicación que hable con estos dos ejes. O sea, que no tengamos una separación entre periodismo, comunicación y ciencias sociales y que conjuntamente construyamos lo propio o lo latinoamericano y caribeño que constituye ese quehacer, si quieren, comunicacional. Bueno, en los años siguientes tenemos 2 tareas misionales fundamentales, investigación y capacitación. Comienza una serie de proyectos que ya no trabajan solamente con los grandes autores, sino generan una serie de escuelas de intercambio. Esto fue bastante importante porque permitió ya no solo que, digamos, los grandes investigadores de comunicación reconocidos estuvieran en CIESPAL, sino que se generaron una serie de intercambios prácticos, si se quiere, o de capacitación, que iban desde enseñar a manejo de cámaras, manejo de radio, etcétera, y se comenzó con un enfoque más ligado a la comunicación, comunicación popular y comunicación comunitaria. Hay unos interesantes enlaces con la MAR, con ALER, y con algunos de los movimientos para la construcción de capacitaciones conjuntas. Ahí es donde yo veo en la historia, por ejemplo, que hubo mayor influencia, y yo tengo registradas 2 visitas a República Dominicana de investigadores como tal en estos intercambios, pero en general en toda la región se empezaron a generar estos enlaces, estancias en CIESPAL y visitas de los investigadores o capacitadores de CIESPAL a los distintos países. Una suerte de movilidad académica o de transferencia de capacidades, con esta intencionalidad de generar medios propios o comunicación alternativa para la región. Entonces fue muy interesante porque yo creo que ahí CIESPAL no solo ganó una influencia, sino también los medios, si se quiere, comunitarios o de comunicación popular, también se ligaron, ¿no? Solo es interesante si uno quisiera chequear en nuestro país lo que pasó con movimientos católicos ligados a la vigente teología de la liberación, ¿no? La capacitación que se hizo con Frei Beto, por ejemplo, con Helder Câmara en Brasil, con algunos movimientos a nivel regional, y en nuestro propio país tenemos una red de comunicación pues ligada a la Iglesia Católica, que era lo que estaba en ese momento, pero muy progresista, que estuvo cercana al movimiento y a la generación de movimientos como el movimiento indígena, el movimiento popular, la vía campesina, etc. Entonces es una interesante conexión entre
las posibilidades de construcción de una comunicación para el cambio, llamaríamos hoy, en su momento la llamaban comunicación para el desarrollo, y una comunicación, si se quiere, combativa o de construcción de democracia con movimientos sociales. También es otra trayectoria, es otro momento en CIESPAL muy interesante y que generó una serie de intercambios en esto. Y esta última etapa de CIESPAL, pues bueno, digamos que se ciña a estudios en investigación, comunicación, periodismo, proveer nuevos espacios de aprendizaje sobre comunicación desde América Latina y generar conocimiento propio, que ha sido algo que se mantiene de forma constante hasta el momento. Nuestra directora, Gisela Dávila, yo creo que uno puede hacer también, a veces analiza uno las instituciones con los directores, ¿no? Es interesante porque, bueno, estos 60 años de la primera directora mujer como tal, pero además ella viene de una experiencia casi de 2 décadas de trabajo con medios comunitarios. Ella era directora de una red en Ecuador, la coordinadora de radios populares en su momento, que después evolucionó a medios comunitarios y alternativos. Y en educación popular, que estaba ligada a todos estos movimientos que les cuento de construcción de movimientos de base junto a comunicación alternativa. Y una de los puntos o las ideas clave de los goznes que se quiere trabajar precisamente es de recuperar esa tradición de los 80 de CIESPAL y de ligarla a los movimientos latinoamericanos por un lado y volver al origen de CIESPAL y recuperar esta movilidad o este intercambio entre nosotros como académicos cercanos a esos contextos en los cuales se trabaja. No sé si ustedes puedan ver allí o no, pero yo creo que las actividades más importantes que hacemos en el momento, en esas 4 líneas, más bien creo que les voy a decir porque no se va a leer mucho, son, bueno, el primero, investigación. ¿Por qué es importante investigación? Bueno, nosotros tenemos distintas iniciativas. Está la escuela de posgrado, donde alguien puede hacer estancias en los 3 niveles, ¿cierto? Tanto en pregrado, menos tenemos en pregrado, pero se puede hacer, y en posgrado y a nivel doctoral y postdoctoral. Al ser CIESPAL un centro reconocido por UNESCO de investigación, da una posibilidad de trabajo. Precisamente con la UTPL hemos estado conversando, lo que no queremos es, les mencionaba hace un rato, que seamos nosotros los que hacemos todo, porque eso es poco práctico, ¿no? Si uno no acaba haciéndolo. Lo que hemos hecho es crear una red interna en Ecuador y una red externa que acompaña a quienes quieran hacer la escuela de posgrado en Quito, en nuestro edificio. Lo que nosotros proveemos es la infraestructura, las relaciones y la posibilidad de que conozcan las publicaciones y de publicar con nuestra editorial. Eso existe como tal, no tiene un costo, simplemente es la estancia en la ciudad de Quito y se puede estar aquí como tal. Entonces, si a alguien se interesa, pues eso existe en CIESPAL. Las cátedras son una forma de trabajo con la cual nosotros intentamos evitar la dispersión que generan los encuentros. Uno puede tener encuentros, estamos acá, la emoción, y después ya acaba, ¿no? Se baja la intensidad y no evolucionamos en las relaciones. Digamos que eso pasa en cualquier institución. Entonces, las cátedras son un interesante mecanismo porque lo que hacen es aunar intereses de investigadores junto a un coordinador y a un titular de la cátedra que son reconocidos investigadores de la región, ¿sí? Al momento, las más activas, hay varias, pero les voy a mencionar solo las más activas, son la Jesús Martín Barbero, que está coordinada por el profesor Omar Rincón, que es el profesor de la Universidad de los Andes, y está coordinada por Eduardo Gutiérrez, de la Universidad Javeriana. Entonces, esa, por ejemplo, es interesante porque lo que ellos hacen ahorita es un trabajo en estudios culturales y teoría de estudios culturales de América Latina y de la comunicación, pero están trabajando con mapas mapas mentales, si se quiere, o mapas de impacto del pensamiento de teoría de la mediación y teoría de estudios culturales. Y lo están haciendo con ciudades intermedias. Eso es un modelo de trabajo. No solo es temático, sino también cada cátedra tiene la posibilidad de desarrollar sus propios estudios. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a estar en Ibercom en octubre, que va a ser en Bogotá, y lo que estamos haciendo es recopilar en Guadalajara, donde estuvo Martín Barbero, en Cali, donde estuvo, y en La Plata, cómo ha sido utilizado su pensamiento por pensadores propios, cómo se ha aplicado, que es una cuestión muy interesante. No es lo mismo que hacer un mapeo o una presentación, y se está haciendo
suerte de exposición virtual para que sea itinerante por América Latina y que se va a presentar en Ibercom. Y eso va a permitir ver cómo se construyen redes, cómo se apropia el pensamiento de alguien y cómo se lo utiliza para analizar el propio contexto. Y cómo eso se traduce incluso en productos, ¿no? De cualquier tipo, transmediático, etc. Entonces, eso es una forma de trabajo que tiene esa cátedra. La otra cátedra es la Hermán Matelar. Nosotros estamos terminando ahorita la edición del segundo texto de Matelar sobre comunicación y lucha de clases, que hizo con Sislov, y que tiene una traducción interesante de Mariano Zarovsky. Entonces, por ejemplo, esa cátedra está coordinada o su titular es Efendi Maldonado, que es un pensador ecuatoriano muy conocido, más bien a veces lo conocen como brasileño porque lleva ya muchos años allí en Brasil, y que trabaja más bien una teoría más, si se quiere, crítica, no sé si marxista, estructural de la comunicación. Entonces ellos tienen, por ejemplo, tuvimos la semana pasada un seminario virtual, tienen abierta una convocatoria para un texto que cierra en 2 meses y que será publicado en septiembre. Entonces es una adición porque ellos ya han anclado esa cátedra al doctorado de la Unicinos en Brasil, y los doctorandos que quieren hacer trabajo específico con Matelar y con el pensamiento crítico latinoamericano incluso pueden ligarse a ese doctorado. Es otra modalidad diferente, ¿sí? La Mario Kaplun tiene otra forma de trabajo que está más en la línea de comunicación y comunicación popular y está más ligada a estos enclaves de las redes latinoamericanas que trabajan con medios comunitarios. Creo que son las 3. Y hay una cuarta que es la de libertad de expresión, UNESCO, que está trabajando con una serie de conversatorios y más va en la línea de trabajo junto a las representaciones de UNESCO a nivel de país o regional, si se quiere, para hacer una revisión de qué está sucediendo con libertad de expresión y cómo comprender la libertad de expresión en cada uno de los países. Creo que son las 4 más activas que se están en este momento. Hay otras, a veces hay unas que sí funcionan, otras que están un momento quietas. Estas 4 son las que le digo que están mucho más activas al momento. Es otra forma de hacer investigación con CIESPAL. Hay simplemente uno, si tiene un interés, una inclinación temática, nos dicen a nosotros y les ponemos en contacto con los titulares y ya es otro mundo en el que entran y en el que simplemente ayudamos desde CIESPAL con el apoyo en coordinación, generación de los seminarios y con las publicaciones, por supuesto, junto con los coordinadores y los titulares de las cátedras. De ahí tenemos la producción de investigación propia. Bueno, CIESPAL tiene un sello editorial propio. Ahora estamos por salir con 14 títulos. Habíamos tenido un poco el año pasado en stand-by porque había una serie de compromisos que había que revisar. Por práctica editorial hemos incluido 3 cosas nuevas para la editorial. 1, no publicar a quien ha publicado los 2 últimos años. No por caer mal a alguien, sino porque hay una concentración muy amplia de los textos y queremos incluir a otros autores de la comunicación. Y eso vale para Chasqui también, ¿no? Entonces es un poco una manera de diversificar los libros y la producción de Chasqui y de la editorial. La segunda es trabajar más con convocatorias precisamente junto a los grupos unidos a las cátedras. Las cátedras a veces tienen 2 o 3 grupos de investigación. No necesariamente el que está en teoría de mediación está en estudios culturales, ni necesariamente está con los estudios de Martín Barbero. Entonces, vamos a sacar una serie de convocatorias con un sistema muy similar a OJS, quien está habituado al OJS. Tenemos un sistema ya instalado que permite hacer todo el proceso y la verificación de la revisión abierta, transparente, de cómo se seleccionan a los autores y los textos dentro de los libros. Y lo tercero es recuperar precisamente esas tendencias de estudios históricos o macro relatos de la comunicación en América Latina. Quizá uno de los problemas, Matelar tiene en el texto que les cuento, él hace una reflexión sobre la comunicación y la crítica de la mercantilización de los estudios, ¿no? Entonces acabamos fragmentados. Lo que buscamos es un interés en recuperar esos macrorelatos, cómo se han generado y cómo unificar la visión de la comunicación. Entonces creo que son 3 propuestas interesantes que tenemos en este momento.
Y los congresos y coloquios que tenemos de forma seguida, especialmente el de octubre, por los 60 años, que vamos a lanzar en 2 semanas ya como tal, si alguien tiene un interés o pudiera participar. En Ecuador va a ser una fecha bien importante, el 8 de octubre, con los 60 años y con lo que se quiera hacer junto con las cátedras y los distintos espacios. La editorial, como ya les conté, pues básicamente trabaja con 2 líneas. Revista Chasqui, que funciona trimestralmente. Esas convocatorias se lanzan anualmente. En este momento estamos cerrando la edición 140 que coordinó Eric Torrico, la profesora Cecilia Crolin y Manuel Chaparro, de España. Son 3 grandes autores. La revista tiene 3 secciones. Creo que eso es importante, ¿no? La sección de monográfico quizá es la más dura editorialmente porque llegan muchos artículos. Bueno, aquí tenemos los compañeros de PL, hace 1 año y medio tuvieron que pasar por la tortura del proceso editorial y todo lo que significa. Llegan muchos artículos, solo hay 10, se seleccionan los 10 mejores con peer review como tal y se sigue todo un proceso editorial estricto. Y tiene un coordinador o un grupo de hasta 3 coordinadores temáticamente. Y es lo que orienta a la revista como tal. Después de esa sección hay una de 5 que se llama ensayos. La sección ensayos más tiende a hacer estudios de revisión histórica, no necesariamente aplicada, y de reflexión, de comunicación. Y hay una sección abierta, si quieren, llamémoslo para jóvenes investigadores o para investigaciones en curso, que permite subir informes de investigación y que tiene 5 artículos como tal. Entonces, es interesante porque permite generar este diálogo intergeneracional, si se quiere, y desde la Chasqui 142, además con diálogo de saberes. Estamos haciendo un ejercicio ya para que los coordinadores de cada número trabajen con alguno de los movimientos, al menos un artículo, de tal forma que haya este diálogo que a veces estamos desconectados, academia, movimientos y sociedad como tal. Entonces vamos a empezar a trabajar con eso, a ver cómo nos puede ir. En Claxo se hizo hace algunos años y la experiencia fue bastante positiva. Entonces estamos cerrando esta que es precisamente sobre medios de comunicación comunitaria y educación popular. Esa ya está pues en sí mismo cerrada. La siguiente que viene yo creo que es una grata sorpresa editorial, que es la Comunicación y Democracia en América Latina. Es la Chasqui 141, la edición especial por los 60 años. Daniel Prieto es el coordinador editorial de ese número. Ya tenemos una invitación, digamos, preaceptada por Armand Matelar. También está Efendi Maldonado, está Gabriel Kaplum, está Sandra Mazzoni, está Amparo Marroquín, están casi los grandes autores de comunicación en América Latina. Creo que va a ser un número bastante especial y bastante sólido, y creo que esperamos que, como los números de conmemoración de Chasqui, sirva para quienes quieran conocer a profundidad la comunicación en América Latina. Roberto Folari también ya tiene aceptado. Estábamos a la espera de García Canclini, que no nos iba a confirmar por tiempos. Pero bueno, es un número que viene bastante fuerte y bueno como tal. Y de hecho también hay un artículo propio de CIESPAL con un análisis bibliométrico de Chasqui y de las temáticas y agendas de comunicación en los últimos 60 años. Entonces va a ser un número bastante importante. Después venimos con un número que continúa, si quieren, cierra el año. Chasqui tiene una temporalidad un poco especial. Yo todavía no he entendido por qué he estado investigando, pero bueno, así funciona. A mí mismo me cuesta pensarla, ¿no? Entonces es enero, febrero, marzo, abril, el primer cuatrimestre, ¿cierto? Mayo, junio, julio, agosto, el segundo, y agosto, septiembre, octubre, noviembre, el tercer cuatrimestre. Ese es el año nuestro. Comienza en noviembre y termina en noviembre. Es un poco especial en convocatorias. Y entonces el siguiente número es sobre economía política e industrias culturales en América Latina. Está coordinado por César Bolaño y une el aniversario de la revista EPTIC con el aniversario de CIESPAL. Va a tener una versión en portugués con EPTIC en diciembre de este año y un número especial con Chasqui CIESPAL en el de abril de 2020. Entonces es un número bastante bueno y bastante grande. Y después viene un número que estamos trabajando con las comisiones de verdad de Colombia, de Argentina y quienes participaron en Esquipulas sobre comunicación, verdad y democracia.
en el sentido de, bueno, hay varias cosas que llaman la atención o alertan a la comunicación, como, si quiere uno, algunos lo han llamado los neofascismos o el retorno de gobiernos no democráticos en la región, y la alta influencia que tienen mensajes comunicativos o mensajes de opinión pública en procesos democráticos. Nos parece que hay cosas que revisar en lo que pasó o ha pasado en Brasil, en lo que pasó con el proceso de paz de Colombia, en la forma en que se ha entendido o que se ha querido reconstruir en la opinión pública lo sucedido en Centroamérica en los 80s y en el Cono Sur. Entonces ya tenemos una conversación con los comisionados de estos procesos históricos y para revisar esa influencia. Y después viene uno que estábamos hablando precisamente con Sandra Mazzoni como coordinadora, y estamos esperando porque hay un par de grupos que están interesados en ser co-coordinadores en comunicación para el cambio y organizacional en América Latina. A veces se tiende a denostar también estos estudios organizacionales, quizá una visión un poco elitista de la comunicación, pero tienen mucho que decir y mucho que aportar. Y hay una construcción propia y un pensamiento propio latinoamericano desde un enfoque de comunicación para el cambio, que es bastante amplio, y creo que ahí Sandra Mazzoni y el mismo Alfonso Gumucio y hay otros autores que están interesados en esa coordinación, que puede decir, y no debemos abandonar ese campo que nos pertenece y que tiene una alta influencia en la construcción institucional de nuestra región y al que quizá muy poco revisamos. Y bueno, y además de lo que les cuento, ahí nosotros tenemos un área de innovación que se llama Media Lab, también la pueden chequear. Bueno, vamos a ver porque aquí no me dejaba bajar a la página, pero en Media Lab lo que intentamos hacer es esta suerte de nuevas metodologías participativas de laboratorios cívicos ciudadanos y un enlace con los grupos o redes que trabajan en construcción de pensamiento en torno a TICs, hardware y software propio de la región. Dentro de CIESPAL, uno de sus miembros es ALAIC, esta Agencia Latinoamericana de Información y de Comunicación. Y ALAIC tiene una serie de iniciativas y redes regionales de construcción y de análisis propio de cómo vamos a construir la tecnología comunicativa, dónde está el hardware de comunicación en América Latina, más allá de las discusiones de si usar una u otra tecnología, el tema de si tenemos o no capacidad de nano satélites, que algunos países lo tienen. No había una propuesta en su momento con Telesur, que un poco ha decaído por todo el problema político de la construcción de propias redes de interconexión y de información para América Latina y no depender de tecnología tanto en hardware como en software en la región. Además, Media Lab tiene un cruce bien interesante con la construcción de pensamiento, por ejemplo, redes seguras, la construcción de análisis de metadatos, del Big Data, etcétera, va más en esta línea. Yo creo que es interesante y nos ha permitido generar conexiones como, por ejemplo, Mujeres en la Ciencia, Ciencia y Tecnología propia en América Latina, Ciencia y Diseño Social, Ciudades Sostenibles, va más en esa línea de trabajo, pero eso existe también en CIESPAL. Y finalmente, pues bueno, tenemos además nosotros, allí en CIESPAL son 2 edificios. Uno de los edificios es donde estamos los de investigación, nuestro auditorio, la librería, la editorial, pero en el otro es exclusivamente producción audiovisual. Y tenemos la suerte de haber trabajado con algunos proyectos de cooperación internacional y tenemos un set bastante bien equipado en producción de televisión, casi son 180 metros, un poco más grande que todo lo que tenemos acá, y con cámaras de última generación. Entonces estamos también trabajando en este tema de capacitación y producción continua. Como les contaba, pues estas son las líneas de trabajo con las que tenemos. Las revistas, estas son las que les mencionaba yo, la número 1 de la primera fase, la número 1 de la segunda fase y una de los 50 años de CIESPAL, nuestras ofertas de capacitación. No quería cerrar sin mostrar, sino que el mouse aquí funciona un poquito. No sé si deja subir la página web. En lo que estamos trabajando, por ejemplo, es este tipo de trabajo, ¿no? Es un seminario que tenemos con OEI sobre mujeres en la ciencia, algunos trabajos que tenemos sobre análisis visual
y la capacitación continua, pues la página está acá, ¿no? ciespal.org. Entonces ahí se puede chequear y analizar lo que se está haciendo, las hackatones que les contaba que se hacen con Media Lab, y trabajos o cursos de taller, sobre todo en comunicación política, en gobernanza, en tema, ahorita estamos interesados en tema de gobiernos locales, fortalecimiento de la comunicación, no entendida como un puntual, sino el continuo mantenimiento del liderazgo político respecto a rendición de cuentas y a gestión de excelencia con los electores, entre otros. Y la revista Chasqui, que está acá, donde ustedes pueden ver entonces todas las convocatorias. Esta fue la última, la 139 sobre análisis crítico de discurso en Latinoamérica. La 138 previa fue sobre migración y racismo en América Latina, coordinada por María Mila Tillú. Y la que les cuento, 140, 41, 42, que son las que vienen. Pero ustedes pueden chequear acá, en la parte derecha siempre se puede entrar por número, por autor, por revista, o si nos hacen una consulta, les podemos hacer llegar. Y ahí están las convocatorias continuas de la revista. ¿Qué es interesante en Chasqui? Bueno, pues es indexada también, aunque la pretensión es no volverla academicista, es importante estar indexados, y funciona con estas convocatorias cuatrimestrales, 3 números por año, con esta periodicidad que les he comentado. Así que pues bueno, ahí hay un poco un análisis macro de la visión de CIESPAL, por dónde estamos y lo que hacemos. Así que pues les agradezco la escucha y quedamos más bien abiertos a sus preguntas.